y también hablando de información que le importa muchísimo a la comunidad, a nuestras poblaciones, el Departamento del Atlántico. Tenemos como invitado a esta hora de la mañana, a las 6:42 minutos, al Defensor Regional del Pueblo en el Departamento del Atlántico, al doctor Miguel Linero, que nos acompaña para hablar de diversos temas que afectan a la comunidad. Buenos días, bienvenido a CTV Barranquilla. Diana, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, Defensor, vamos a iniciar conversando inicialmente sobre un aspecto que definitivamente ha causado preocupación entre los líderes sociales, que se ha conocido en las últimas semanas y de hecho ha sido noticia también por parte del gobierno nacional, y son las alertas tempranas que se han emitido por esta población, líderes sociales que han venido siendo asesinados, amenazados. ¿Qué información hay sobre esta situación aquí en el Departamento del Atlántico? Bueno, Diana, la situación de los líderes sociales es una situación que nos preocupa de sobremanera. Es una situación que hemos advertido en muchísimos escenarios y muy recientemente la Defensoría del Pueblo, desde el orden nacional, emitió la alerta temprana 019-2023 que advierte la situación de los líderes sociales en el país completamente. Y por supuesto allí también se establece la situación y los riesgos que los líderes sociales del Atlántico han tenido y están teniendo en este momento. ¿Cuáles son las cifras que se tienen, que se conocen con respecto a justamente a estas amenazas y a estos crímenes a líderes sociales en el caso del Departamento del Atlántico? Bueno, aquí muy importante resaltar los riesgos que los líderes tienen y los riesgos que hemos identificado, los riesgos de estos líderes que en ellos están líderes de juntas de acción comunal, líderes sociales de organizaciones sociales, muchos liderazgos. Quien ejerce un liderazgo empieza a tener riesgos, flagelos como lo son las extorsiones, como lo son los hostigamientos, como inclusive lo son los homicidios, de manera que ese seguimiento por medio de las alertas, esas advertencias, perdón, por medio de las alertas y ese seguimiento es lo que nosotros hemos realizado y que seguimos realizando y que seguimos muy preocupados y vamos a mantenernos allí haciendo esa advertencia en esta materia tan importante que es los riesgos de los líderes sociales, que son unas personas muy importantes en la defensa de los derechos humanos en la sociedad. Usted lo ha dicho, importante, pero se conocen cifras bastante alarmantes. Más de 1.487 líderes sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos que se llevaron a cabo, y en este año 2023 se conoce que en Colombia, en todo el territorio nacional, van 78 líderes sociales asesinados hasta la fecha. ¿Cómo es el panorama del Departamento del Atlántico específicamente? Porque cabe resaltar que hay algunos departamentos o puntos claves donde sufren más los líderes sociales en comparación de pronto con algunos sectores que hacen parte del norte del país. ¿Cómo se encuentra el Departamento del Atlántico hasta la fecha? Bueno, justamente hablarte de una reunión que tuvimos con las juntas de acción comunal, en donde nos manifestaban que todavía siguen siendo víctimas de extorsiones, siguen siendo víctimas de hostigamientos. En esa reunión estuvimos con varias autoridades del departamento, como lo fue la Policía Metropolitana, como lo fue el Ejército, Gobernación y demás, y allí se encontraban representadas las juntas de acción comunal de todo el departamento, de 22 municipios estuvieron y aún continúan, de manera que esta situación sigue vigente, nos sigue preocupando, y aquí es muy importante la denuncia, muy importante la denuncia. En eso nos hemos mantenido muy reiterativos, porque para que las cifras puedan ser reales, para que las autoridades puedan dar respuesta efectiva y eficiente, es muy importante que todas estas personas que están siendo víctimas de cualquier tipo de delitos generen las denuncias por las vías jurídicas, por las vías que existen, por las vías de todas las entidades, por las vías que nosotros les ofrecemos. ¿Cuáles son esas líneas y cuáles son esos canales de comunicación que la gente puede tener directamente con la Defensoría del Pueblo en el caso del Atlántico para que sepan a dónde acudir? Bueno, esa facilita porque, en primer lugar, siempre que vean un chaleco de la Defensoría del Pueblo, allí se pueden acercar. Decirle a ese funcionario, a esa funcionaria de la Defensoría del Pueblo lo que les está sucediendo. Dos, acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico. Nos encontramos en la calle 68B, número 50-119. También nos encontramos en la calle 66 con carrera 50. Y también, muy importante, tenemos
unas oficinas en Soledad, le llamamos la Casa de los Derechos, justo allá al ladito de la plaza, al ladito de la personería. Allí nos encontrarán el letrero de la Defensoría del Pueblo, se pueden acercar, o en nuestra vía web www.defensoría.gov.co y por nuestros correos electrónicos atlántico@defensoría.gov.co. Usted mencionaba algunas de las modalidades en las que los líderes sociales han venido siendo víctimas. Hoy también tenemos el caso de uno de ellos, un líder social en el municipio de Soledad. El caso lo reporta a esta hora nuestro compañero Eider Gómez. Eider. Defensor, buenos días. Un placer saludarlo a esta hora aquí en el informativo CTV, primera emisión. En repetidas ocasiones nos han hecho esta pregunta, y es cómo la Defensoría del Pueblo le está brindando protección a los líderes aquí en la capital del departamento del Atlántico y especialmente a los del municipio de Soledad. Mira, muy importante. La Defensoría del Pueblo es un ente de control en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, una vez recibe todo este tipo de denuncias, genera estas advertencias y le hace unas recomendaciones a las diferentes autoridades que tienen que ver con esta situación. Y asimismo analiza la respuesta de las autoridades. Otra cosa muy importante, la Defensoría del Pueblo tiene todos estos canales que ya hablamos, los tiene habilitados para recibir esas denuncias y activar las rutas de protección, que en nuestro caso le advertimos a cada una de las autoridades respondientes, policía, alcaldías, fiscalía, para que ellas en el marco de sus competencias asimismo activen sus rutas y por supuesto le hacemos el debido seguimiento a la respuesta estatal de una y cada una de las autoridades. Defensor del pueblo en la regional del departamento del Atlántico, también en las últimas horas desde el orden nacional se han hecho pronunciamientos sobre este caso de las alertas tempranas. Los invitamos a que veamos lo que ha dicho Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, con respecto a este tema. Hemos hoy firmado el reglamento interno de la Comisión Nacional del Ministerio Público, el seguimiento de las respuestas rápidas y a las alertas tempranas, con la intención de hacer mucho más operativo el procedimiento en virtud de la inacción que estamos observando de los gobiernos frente a la grave situación de orden público y de seguridad que se está presentando en nuestro país. Se organizó de tal manera esta comisión para efectos de que sea rápida, de que se exija rápidamente el cumplimiento de las alertas, que se hagan las observaciones y el seguimiento correspondiente, y de no hacerlo, que inmediatamente tengamos las aperturas disciplinarias a que haya lugar. La Procuraduría va a abrir, ya se dio la orden, un equipo especial disciplinario que se va a encargar de mirar si se ha hecho o no el seguimiento y si se han presentado los planes de acción para efectos de que las alertas tempranas sean resueltas con la celeridad y la inmediatez que la Defensoría del Pueblo se emite frente a las situaciones graves de peligro y de garantías de seguridad que tiene nuestro país. Y continuamos con más información a través de nuestro informativo, la primera emisión de CTV Barranquilla, para que todos los seguidores y televidentes que se conectan a esta hora con nosotros se mantengan informados de todos los sucesos importantes que suceden obviamente aquí en la ciudad de Barranquilla, su área metropolitana y el territorio nacional. Otro de los temas importantes, los derechos humanos, pero en las empresas privadas. ¿Cómo avanzan específicamente estas campañas? Bueno, Vanessa, muy importante. El día de ayer tuvimos nuestra primera jornada de capacitación y de educación con empresas. Y aquí esto vale la pena resaltar, una directriz también del Defensor Nacional en el ámbito de protección y de prevención de derechos humanos. La herramienta más poderosa, la herramienta más valiosa que tenemos es la educación. De manera que con esa educación, con esa pedagogía de derechos humanos, ahora estamos yendo a las empresas, al sector privado, al sector empresarial, porque los derechos humanos abarcan a todas las personas y por eso es que nos hemos decidido en trabajar con este sector, que es un sector muy importante en toda la protección de los derechos humanos. Y ayer empezamos una gran jornada
en Tecnoglass, con la empresa Tecnoglass, con este conglomerado. Hicimos una jornada, la primera sesión, una jornada con 100 personas de la empresa, entre ellas directivos, jefes de áreas, operarios de todas las áreas. En el primer ciclo estuvimos con la directora nacional de promoción y divulgación de la Defensoría del Pueblo, la doctora Gisela Arias, quien les hizo un primer módulo de contexto de derechos humanos. Hablamos sobre cuáles son los derechos humanos, de qué se tratan, cuál es la historia, cuáles son los derechos en Colombia, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Y asimismo hablamos de la estructura del Estado y cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo y de una y cada una de las ramas del poder público para con eso, repito, generar lo que el Defensor Nacional ha llamado una cultura de derechos humanos, que es con esta cultura lo que nosotros estamos convencidos que podemos generar esa verdadera protección de fondo y protección sobre todo a largo plazo en materia de derechos humanos. Usted habla de cultura de derechos humanos, de pedagogía y bueno, es una interesante apuesta para el sector empresarial. Si están comprometidas las empresas para abordar ese tipo de temas, para generar pedagogía entre sus empleados y bueno, toda la gente que hace parte del grupo, de los grupos empresariales en general, si hay compromisos, si hay interés, porque desde la Defensoría está todo el interés para abordar los temas, pero la gente, los empresarios sí lo están siendo respectivos sobre el tema. Bueno, hemos hecho unos recorridos muy importantes a lo largo del sector empresarial, no solo con empresas, sino con gremios, con empresas medianas, pequeñas, grandes. Y precisamente cabe resaltar lo que hicimos ayer, lo que empezamos ayer. Empezamos ese primer ciclo, el cual es una jornada que se compone de dos momentos. El momento de ayer, que fue la contextualización, y la próxima semana será un ciclo específico en materia de derechos humanos y empresa. Tecnoglass ha mostrado desde el primer momento un gran interés con todos sus equipos, desde el nivel directivo, juntas directivas y todos los niveles, y han sido muy receptivos, de manera que vemos ese gran compromiso por parte de las empresas. Y allí aprovecho para invitar a todas las empresas del Departamento del Atlántico a que se unan a estas capacitaciones. Estas capacitaciones son muy importantes porque además pretenden generar capacidad instalada en cada una de las empresas para que sean sostenibles y autosostenibles ellas mismas, enseñando derechos humanos a sus trabajadores, trabajadoras, colaboradores, colaboradoras y sobre todo, repito, conociendo que todos aquí en el país, todos en el mundo somos actores de derechos humanos. Claro que sí, ya para terminar esta entrevista y abordar estos temas tan claves y tan claros como lo es los derechos humanos desde las empresas privadas, ¿por qué tomaron esta iniciativa de hacerlo? Estas campañas que están realizando empresa por empresa aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿bajo qué iniciativa fue tomada para poder abordar este tema tan importante? Bueno, muy importante. El Defensor Nacional está interesado en crear en el país, repito, la cultura de los derechos humanos, una cultura alrededor de los derechos humanos, que todos pensemos cuáles son nuestros derechos, ojo, que todos pensemos cuáles son nuestros deberes. Con esto, al conocer nuestros derechos, a conocer nuestros deberes, como dice por ahí ese dicho, nuestros derechos van hasta donde empiezan los derechos de los otros. Así empezaremos a tener una verdadera convivencia, una verdadera paz, y por eso nos hemos decidido en ir a cada una de las empresas, estos actores tan importantes, porque las empresas juegan un rol muy importante en la sociedad, el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial, todos apostándole a la protección de los derechos humanos, podremos generar, repito, esa cultura de derechos humanos y esa verdadera defensa y prevención en las vulneraciones de los derechos humanos. Doctor Linero, antes de terminar, hay un tema que por supuesto hay que preguntar, y usted ha hecho un acompañamiento ahí muy importante, y es en el peaje Papiros. ¿Cómo está todo el tema allí con la comunidad? Sabemos que están avanzando, todavía se sigue la incertidumbre sobre lo que va a pasar con esa caseta. ¿Qué nos puede contar usted sobre cómo va el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en el Atlántico con la comunidad que rechaza el peaje Papiros? Bueno, el peaje Papiros tiene una historia de hace más de 25 años desde que fue instalado. Y allí la comunidad atlanticense, la comunidad porteña ha realizado unos rechazos desde ese momento del peaje. Este año precisamente la comunidad también se movilizó en el peaje con una protesta social
pacífica, en donde estuvimos como mediadores. Y bueno, para no alargarte el cuento, desde ese momento, desde los primeros momentos de las mesas de trabajo, la Defensoría del Pueblo ha asumido la Secretaría Técnica de estas mesas. Bueno, ha habido cambio de ministro, y allí en esas mesas hay una serie de compromisos. Dentro de los compromisos a resaltar es el compromiso que adquirió el ministro de Transporte anterior, doctor Guillermo Reyes, y también el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctor William Camargo, quien es el actual ministro, de no cobrar las categorías C1 y C2 y de mantener las mesas de trabajo sobre las categorías C3 en adelante. Tuvimos una reunión muy importante también hace poco en la Defensoría del Pueblo con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien se comprometió en un tiempo de 4 meses a 6 meses a suspender el cobro de las categorías C1 y C2 y allí activar los cobros de las categorías C3 y C4, pero con el compromiso de evaluar nuevamente y seguir evaluando las propuestas de la sociedad. Y aquí algo muy importante, y es que se unieron a estas mesas de trabajo el sector académico. La Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma generaron unas comisiones especializadas que van a analizar las propuestas de la Agencia Nacional de Infraestructura y asimismo van a generar propuestas alrededor de toda la operación de este peaje, precisamente para que las decisiones que se tomen alrededor de ello correspondan a las necesidades y a la realidad y a las obligaciones jurídicas, por supuesto contractuales, y por supuesto a todo lo que es el modelo financiero. Entonces seguimos en las mesas de trabajo y la Defensoría del Pueblo seguirá como garante, como mediadora y ejerciendo su labor de Secretaría Técnica en estas mesas. Excelente trabajo, Miguel Linero, Defensor Regional del Pueblo. Gracias por estar aquí a los estudios de CT Barranquilla y explicarnos estos temas tan importantes. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Diana, muchísimas gracias por la invitación. Seguiremos en la defensa de los derechos humanos en el Departamento del Atlántico. Así es, conocer los derechos y los deberes es lo que nos lleva a poder disminuir las brechas sociales existentes en nuestro territorio nacional. Y con esta información vamos a una pequeña pausa de comerciales, pero al regresar venimos con más información de lo que acontece aquí en la ciudad de Barranquilla y todo el territorio nacional.